Hola y bienvenidos a Topamos en Uyó, un programa de entrevistas viajando por Quito. Hoy tenemos al volante a Luis Quispe, en la dirección de fotografía, mi amigo y cineasta Juan Fernando Mera. Y para hablar de cine y teatro, hoy topamos con Sebastián Cordero. Sebastián, bienvenido. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo vas? Ya son unos 20 años de tu primera película, Ratas, Ratones, Rateros. ¿Cómo eran esos años antes de hacer la película, cuando tuviste la idea y el proceso de hacerla? Me especialicé en escritura de guión. Era lo que sentía que era más importante para poder hacer cine, es entender cómo escribir un guión, cómo estructurar una historia. Y básicamente, primero, yo no pensé que iba a ser una película aquí en el Ecuador, o sea, le veía muy difícil. Habían pocas opciones de pelis que realmente me llamaron la atención. O sea, me gustaba mucho el trabajo de Camilo Luzuriaga, pero sentía que igual había toda una corriente que se estaba yendo por la onda de películas más de adaptaciones de obras literarias, cosas más costumbristas. Yo sentía que hacía falta una historia de un cine contemporáneo, de un cine que retrate lo que es la vida a nivel urbano en el Ecuador, en Quito y en Guayaquil. Quería retratar también un mundo que sí podía ser lleno de tensiones, sí podía ser intenso, y justamente ahí viene también la idea de meterle bastante acción, de meterle momentos de mucha tensión, de muchas cosas pasando. Empecé a trabajar haciendo videoclips para varias bandas locales y un poco tratando de encontrar cuál era el camino para hacer ese primer largo. Y venía con influencia de lo que había vivido en Estados Unidos en esos últimos años, que era un poco el renacimiento del cine independiente a inicios de los años 90, que se da una movida interesantísima desde Tarantino, los hermanos Coen. O sea, todo eso te influenciaba para contar esta Me influye historia. muchísimo, y el ver que sí se hace cine en otros lugares del mundo. Hay que buscar la manera de contar una historia aquí que tenga estos elementos que yo siento, que yo quisiera ver, que sean atractivos, y buscar también la manera de cómo hacerlo dentro de un esquema que no sea imposible. O sea, una peli sin muchos lujos, una peli más bien muy de nivel de calle. No había ningún juguete, no teníamos video así. El único que veía era el director de foto por el visor de la cámara. Sí, o sea, limitamos lo que se podía, pero sin limitar las cosas importantes que se van a sentir en la pantalla. O sea, por ejemplo, sí alquilamos un set de lentes muy buenos. El director de foto fue un compañero de la universidad, Matt Jensen, que este era su segundo largometraje como director de foto, y se lanzó un poco a la aventura a ver qué pasaba acá. Era chévere porque él ni siquiera hablaba bien español y muchas escenas eran cámara al hombro, o sea, con improvisación. Y yo creo mucho que justamente la visión de alguien de afuera encuentra cosas que alguien que conoce mucho el entorno a veces no las ve. Hoy él dirige la fotografía de Game of Thrones, de algunas películas. Sí, él, su carrera pues fue despegando gradualmente, y ahorita está en un gran momento. Está hecho las dos Mujeres Maravillas, las primeras temporadas de Game of Thrones. A muchos de los actores y de la gente que trabaja contigo le pasa eso, que su carrera se encuentra contigo y va para arriba. Primero es saberlos elegir bien. O sea, yo creo que sí tengo buen ojo, creo que sí veo cosas en la gente. O sea, que sí de repente veo un potencial y estoy dispuesto a tomarme riesgos. Que les vaya bien después de trabajar conmigo, yo simplemente me enorgullezco de haber elegido a alguien que tenía ese potencial. O sea, no es que a raíz de trabajar conmigo despunta su carrera. Igual hay, por ejemplo, gente como Damián Alcázar, que yo sí siento que él, por ejemplo, en Estados Unidos le empiezan a echar el ojo después de Crónicas, porque empieza varias gente a verle en esa película. Sí hay varios roles que yo sé, o sea, con toda seguridad, que vinieron a raíz de Crónicas. Y eso me da mucho gusto, porque pues realmente es uno de los, yo diría, si no es el mejor actor con el que he trabajado, o sea, entre los dos mejores que en mi carrera, y se merece absolutamente todos los éxitos y todo lo que puede ir pasando con su carrera como actor, ¿no? Era tu segundo largometraje, y eso te quería preguntar como director de cine. ¿Cómo fue el reto de trabajar con él y con John Leguizamo, que era la pareja en esa película? Sí, pues súper bien. O sea, la verdad es que son actores con mucho oficio. Y sí te dan todo. O sea, sí son actores totalmente dedicados. Sí tienes las mismas conversaciones. Los tiempos son menores porque de repente justamente todos tienen compromisos previos. Entonces, por ejemplo, los tiempos de ensayos, los tiempos de trabajo de mesa y eso, que para mí son muy importantes, son más cortos.
pero ya en el proceso y en el trabajo realmente increíble y se te va facilitando el trabajo. O sea, no, en vez de ser un reto mayor, más bien es lo contrario. Es como que las cosas fluyen más. Afortunadamente yo también tomo la decisión bastante temprano de sí involucrarle a la gente mucho en los procesos y de que sí sean parte de las decisiones y sí quiero que todos sepan que estamos haciendo la misma película. Lo único que yo creo que atenta contra una película es cuando no está claro el objetivo, cuando no se sabe lo que se quiere hacer. De ahí simplemente vas buscando las maneras y con cada uno así había mucha apertura. Que todo actor puede realmente darte algo. Obviamente hay actores que sí tienen un don especial, sí hay actores que están a un nivel altísimo, pero justamente a mí me gusta mucho trabajar igual mezclando actores, algunos sin experiencia, otros con experiencia, algunos que recién empiezan, otros que ya tienen clarísimo el camino, y me parece súper interesante lo que sucede también ahí. Entonces sí creo mucho en que es un trabajo de dirección y de escritura también, porque es importante que los personajes hagan sentido, que las situaciones sean coherentes, que o sea, nadie te puede interpretar algo que no hace sentido igual en el guión, hasta que no se llegue a depurar y hacer que funcione perfectamente el guión, cada línea de diálogo, todo lo que sucede, pues en realidad es muy difícil para un actor darte todo. ¿Cuánto tiempo trabajas tú en los guiones? ¿Cómo trabajas en los guiones? Calculo que me toma más o menos unos 3, 4 meses cada borrador y hago unos 10 borradores del guión. O sea, Crónicas, por ejemplo, fueron 3 años de escritura, Ratas fue 1 año y medio, Rabia fue más corto, pero porque teníamos ya fecha de rodaje y había que embalarse. Y el saber que ya teníamos fecha de rodaje, eso sí acelera el proceso también y uno se vuelve también más exigente, creo. Fueron como 8 meses más o menos el tiempo de escritura. De un año en promedio mínimo. Sí. ¿Y te ha pasado que tienes guiones que nunca hemos visto? O sea, que los escribiste, los trabajaste y nunca hemos visto Sí, películas. no, claro, tengo varios. O sea, el otro día hacía un conteo y debo tener unos 13 guiones de largos escritos, o sea, de lo que conté así brevemente. Aparte de los proyectos en los cuales he estado involucrado en algún momento, he trabajado sin ser yo directamente el guionista. De tus películas lo que más me ha llamado son las historias de amor, porque son unas historias muy trágicas, muy poderosas. Uno se identifica con el personaje, espera que la historia termine bien, pero ya cuando has visto 2 películas de Cordero sabes que la historia va a ir mal. ¿Cómo tratas el amor en tus películas? Claro, sí hay un lado definitivamente a ratos pesimista, ¿no? Y en las varias historias de amor, que a veces son el eje central de la película, como en Rabia o yo diría también en Pescador, en cierto sentido, y a veces son elementos secundarios, pero que entran en momentos claves. En el caso, por ejemplo, de Rabia, yo me acuerdo que una de las cosas que me llamó la atención del libro es que era una relación a la distancia, contado con 2 personajes dentro de un mismo espacio. Y yo justo estaba viviendo una relación de pareja a la distancia en ese entonces, donde todo el tiempo era teléfono, Skype, etcétera, y me conectaba mucho con esa idea. Entonces, sí hay elementos así que de repente sí entran de manera orgánica. Ahora, a veces sí me entra la duda, ya mirando películas de hace tiempo atrás. Hace poco volví a ver Crónicas y bueno, volví a ver Ratas y de repente sí siento que por ejemplo en Crónicas la historia del romance, del encuentro que tienen el personaje de John Leguizamo y Leonard Watling, ya mirando hacia atrás le siento un poquito forzado, le siento que no sé si era necesario para que la película funcione. Sin embargo, hay algo que yo sí quería explorar ahí, o sea, sí, y uno sí siempre se queda con la duda de qué cosas realmente eran necesarias, qué cosas no. Tú decías que no encontraste un referente en el cine ecuatoriano que te motivara como a ver esa película, decir esa es la que quiero hacer y te tocó inventar la tuya. Ahora, 20 años después, ¿hay referentes en el cine ecuatoriano que te llaman la atención? ¿Hay películas, cineastas? Sí, yo creo que hay varias gente que están haciendo cosas muy interesantes. Me encantó el trabajo de María Fernanda Restrepo en Con mi corazón en Yambo. Pienso que Mateo Herrera tiene un gran trabajo, sobre todo sus documentales. Resonancia es uno de mis documentales favoritos de aquí. Creo que el trabajo de Manolo Sarmiento, con Isandra Rivera, la peli de Roldós y la anterior también, Problemas Personales, me gustan mucho.
Dentro de la ficción, Ana Cristina Barragán creo que está haciendo un trabajo maravilloso. Su corto Domingo Violeta creo que es de las piezas que más me gustan de cine ecuatoriano. Por ejemplo, fotógrafos que están haciendo muy buen trabajo. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que está haciendo Simón Brauer, que ha estado en varias películas. Y sí, o sea, sí siento que es un momento muy distinto ahora. O sea, ahora igual también hay la crisis constante de que no estamos encontrándonos con nuestro público de alguna forma. O sea, que el público no llena las salas, que se producen, se presentan películas ecuatorianas y hay muchas que no las ve nadie. ¿Y es por el público o por los cineastas? Pues es una buena pregunta, o sea, esa sí es la gran pregunta. Tal vez los cineastas, si está en sus manos, poder hacer películas que sean tal vez un poco más atractivas, pero al mismo tiempo también hay un tema de que el público vaya poco a poco conociendo qué más está haciendo. A ver, en el fondo, o sea, la solución creo que está en los cineastas, no está en el público, pero el público se va a dejar llevar por lo que más le suene atractivo. Bueno, vamos a estar todavía 2 fines de semana con Rabia en el Museo Muñoz Mariño. Es una propuesta teatral bastante única, teatro inmersivo. Vamos a estar de jueves a domingo el próximo fin de semana, del 13 al 16, y de ahí el fin de semana del fin de mes, del 27, 28, 29 de febrero, también haremos funciones. Les espero ahí en el centro, en el barrio de San Marcos. Soy Sebastián Cordero, estamos en Topamos en UIO, en Cifu TV. Un abrazo. Gracias, Sebastián. Bueno, pues ya nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao.